A partir de este momento estamos grabando. Vamos a empezar la sala correspondiente al segundo objeto de aprendizaje, cuarta semana. Y en este segundo objeto de aprendizaje, cuarta semana, vamos a trabajar el riesgo y el rendimiento de cartera. Primero, una gran aclaración. Argentino me hizo una gran aclaración. Y es que la semana pasada, cuando estamos trabajando riesgo, rendimiento individual, voy a mostrar el Excel que tengo aquí, que es esta tabla de precios que tengo aquí exactamente. La semana pasada, cuando trabajamos riesgo y rendimiento individual, yo arrastré desde H6. Realmente se hace riesgo y rendimiento individual es desde H4. Seguramente por el afán que yo mantengo, arrastré desde H6. Acabo de ver la foto que él me mandó y tiene toda la razón. Eso significa que obviamente hay que arrastrar desde H4, tal cual está definido aquí. Porque cuando calculamos las variaciones a través de logaritmos naturales, pues se hacen desde el segundo activo contra el primero. El segundo activo está ubicado en la sala, está ubicado en la fila 4. Entonces, para que hagan la aclaración y para cuando miren ese video y para cuando miren sobre todo el Excel, sepan que hay que reformularlo, pues el cambio se hace en un minuto realmente, pero sepan que toda la variación, el rendimiento promedio involucra todas las variaciones que hay calculadas para cada uno de los niveles de precio. Calculadas en este caso desde H4 hasta H17, como lo muestran aquí. En ese Excel aparece calculado desde H6 hasta H17. Así es correcto, Argentino, ¿cierto que sí? Señor, se saltó Sí, no, dos me salté, celdas no. y como la fórmula iba horizontal, todo. Sí, o sea, no me salté dos, dejé de considerar dos. Estamos totalmente identificados con eso. Entonces, por favor, para que hagan la aclaración, aquí, como yo después reviso el Excel y no vuelvo y confronto con lo que subí, yo lo tengo ya corregido. Pero Argentino de una manera muy juiciosa me subió a Campus la aclaración y me subió a Campus la observación para que lo revisáramos. Entonces, antes hago la observación de que por favor todas las variaciones que tenemos, sobre todo el rendimiento promedio, porque el riesgo sí se calculó bien, pero el rendimiento promedio equivocadamente lo hicimos desde H6, entonces todas las que quedan arrastradas a la derecha de ese rendimiento, esta fila nos va a cambiar. O sea, nos cambia el promedio de variación, el riesgo queda igual porque se miró bien, entonces el coeficiente riesgo y rendimiento se modificaría porque acuérdense que ese es riesgo sobre rendimiento. Este Excel que tengo aquí es el Excel correcto. Este Excel que tengo aquí es el Excel correcto que hice, producto de haber averiguado riesgos y rendimientos individuales y coeficiente riesgo-rendimiento. El objetivo de la sala de hoy es hacer riesgo y rendimiento de cartera. Realmente, y además mostrarles al menos cómo se puede hacer una cosa que se llama maximización de beneficios o maximización de rendimientos. Vía una aplicacióncita muy sencilla que se llama Solver. Entonces vamos a ir. Primero partimos de que ya están calculados los riesgos y los rendimientos individuales. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en este ejercicio es, por coeficiente riesgo-rendimiento, acuérdense que hablamos de que se podía escoger los activos por rendimiento, se podía escoger por riesgo, se podían escoger por coeficiente riesgo-rendimiento. Inclusive, algunas teorías permiten que se escoja aleatoriamente. Por coeficiente riesgo-rendimiento, yo voy a reenumerar de acuerdo con la observación inicial. Este es el mejor por coeficiente. Acuérdense que más bajo riesgo-rendimiento es mejor. Creo que este es el segundo. Creo que este activo que hay aquí es el tercero. Creo que este es el cuarto activo. Entonces dijimos, creo que en esa posición nos quedan, este es el activo. Entonces estamos hablando de que son los activos 3, 4, 5 y 6 por coeficiente riesgo-rendimiento. Obviamente cambia la selección por el hecho de que el rendimiento lo habíamos hecho desde H6 y no era de H6, sino desde H4. Entonces, por riesgo-rendimiento serán 1, 3, 2 y 4. Recuerden que puedes escoger por rendimiento, recuerden que puedes escoger por riesgo. Pero aquí, para efectos del ejercicio, yo lo voy a escoger. Los 4 activos que dijimos que íbamos a seleccionar de los 7, los voy a escoger por riesgo-rendimiento. Entonces, esos 4 activos los voy a pasar aquí, a este cuadrito que está previamente construido. Los voy a pasar tal cual, en el orden, o sea, los voy a pasar, voy a copiar. Aquí le coloco el número al activo y aquí le coloco el riesgo, lo copio de acá y el rendimiento lo voy a copiar de acá. Y luego explico cómo funcionan las dos columnas de participación y de porcentaje de participación.
Entonces vamos a ir. Voy primero a enumerar, aquí va el activo 1. Entonces, realmente son el activo 1, el activo 2, el activo 3 y el activo 4. Mire que sí, son el activo, que el 2 y el 3 están intercambiados porque es mejor el activo 2 que el 3. Eso lo vamos a poner enseguida aquí. Yo voy a ir copiando riesgo y rendimiento. Este es el riesgo y este es el rendimiento. Entonces yo primero voy a ir copiando riesgo, rendimiento. Aquí entonces va a copiar. La fila de riesgos es esta. Entonces este es un riesgo. Por favor vayan revisando que no me equivoque. El riesgo del, o sea, este es el riesgo del activo. Bueno, en la posición que coloqué, voy a colocar aquí, perdónenme, me voy a devolver. Para que no se me confundan, yo aquí coloqué el número del activo, el número, no el del activo, sino el número de la selección, pero para que no se confundan, entonces miremos que son el activo 3, 4, 5 y 6, para que me entiendan, pues. Entonces mejor no coloquemos el número que hay aquí, sino el número real del activo, para que no se me enreden. 3, 4, aquí perdón, voy a colocarlos, del activo 1. Vamos a colocar aquí activo 3, 4, 5 y 6, activo 3, activo 4, 5 y 6, que equivalen a los mejores riesgos rendimiento. Entonces ahora sí voy a ir a copiar el activo 3, el de mejor riesgo rendimiento, entonces voy a venir a copiar. Este es el activo 3, este es el activo 4, 5 y 6, entonces voy a venir a copiar su riesgo, copio su riesgo. Ahorita amplío los porcentajes, voy a venir a copiar del activo 4 su riesgo es este, lo copio. Voy a copiar del activo 5 su riesgo, que es este. Y voy a copiar del activo 6 su riesgo, que es este. Listo. Ahorita amplío los porcentajes. Claro que el Excel no tengo necesidad de ampliarlo, él me lo lee. Perdón, lo coloqué en la participación. Coloquémoslo aquí de una vez, entonces, para no enredarnos la vida. Lo coloqué en la columna de participación. Entonces, listo. Ahora sí, borremos aquí. Ahora copiemos el rendimiento. Voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a ampliar esto un poquito para que miren el riesgo. Listo. Y voy a colocar el mismo aquí, rendimiento del activo 3. El rendimiento es este es el activo 3, lo copio. Rendimiento del activo 4, el rendimiento del activo 4 será este, lo copio. El rendimiento del activo 5 es este que hay aquí arriba, lo copio. Y el rendimiento del activo 6 será este que hay aquí arriba, lo copiaré. Entonces, ¿qué fue lo único que hice? Lo único que hice fue copiar. Voy a cerrar este. Lo único que hice fue copiar el riesgo, el rendimiento de cada uno. Listo. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer aquí? Vamos a tratar de hacer una cosa que se llama riesgo de portafolio y rendimiento de portafolio. Porque para poder maximizar un portafolio desde sus rendimientos es absolutamente necesario tener el riesgo, el rendimiento individuales y por lo tanto esos me llevan a los riesgos y rendimiento de portafolio. Primero entonces voy a ir aquí. Esto es el riesgo de portafolio y esto es el rendimiento. El riesgo de portafolio es el promedio ponderado de los riesgos individuales. Lo repito, el riesgo de portafolio es el promedio ponderado de los riesgos individuales. Repito, el riesgo de portafolio es el promedio ponderado de los riesgos individuales. Eso tiene tanto de largo como mucho de ancho. Realmente, ¿qué significa? Que para yo poder hacer un promedio ponderado, necesito esta columna que llama las participaciones. Listo. Voy a volver a copiar estos por una razón. Los voy a borrar para que me queden estos mismos términos. Los voy a volver a copiar para que, como vamos a sensibilizar en Solver, el Solver de pronto puede tener problemas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a volver sobre los rendimientos y los copio directamente para que, bueno, me va a quedar lo mismo. ¿Qué importa? Si de pronto presentamos algún inconveniente en Solver ahora, de una manera bien juiciosa, pues trataremos de solucionar el problema. Pero bueno, coloquémoslo así, no tenemos inconveniente. Y volvamos aquí. Listo, ya. Bueno. Entonces, necesitamos la columna de la participación y necesitamos esta columna. Voy a explicar cómo funciona. Esta participación es al final lo más importante del portafolio. Pues es muy importante minimizar el riesgo y maximizar el rendimiento. Pero ojo, es muy importante, ¿por qué? Por una razón. Porque es que en los activos 3, 4, 5 y 6, yo de una u otra manera voy a tratar, ojo a lo que voy a decir, en los activos 3, 4, 5 y 6, yo de una u otra manera voy a tratar de diversificarlo, diversificar el portafolio tal cual lo dijimos la semana pasada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo diversificar, en este caso, el riesgo y el rendimiento, pero eso se diversifica en función de la participación. Me explico. Cada uno de estas variables me tiene que decir qué porcentaje de cada uno de los activos voy a invertir yo en el portafolio. O sea, que esta es la participación o es definido de una manera la inversión que voy a hacer en portafolio.
lo voy a hacer en el orden que tiene el riesgo-rendimiento. Entonces, ¿qué significa la participación? Y lo voy a hacer, ustedes pueden colocar en esa columna lo que quieran, porque el solver lo que va a hacer es maximizar esa función. El solver, cuando yo lo resuelva, me va a decir cuáles son las participaciones reales que habían aquí. Pero yo lo voy a colocar en este orden. Me dice, esta participación es del 100% del portafolio. ¿Qué parte de ese 100% será el activo 3? ¿Qué parte el activo 4? ¿Qué parte el 5? ¿Y qué parte el 6? Entonces, el activo 3 se supone que es mejor. Yo le voy a colocar un 35%. Alguien le puede colocar el 34 o el 38, es indiferente. Recuerden que Solver hace lo que en programación lineal, los métodos cuantitativos nos enseñaban como la maximización de funciones o la minimización de funciones basadas en unas restricciones previas. Entonces, lo que él va a maximizar o a minimizar es en función de esta participación. Me dicen que el activo 4, que el que sigue es este activo 5, según el orden de coeficiente de riesgo-rendimiento, entonces le voy a poner el 30. Le voy a poner el 30%. ¿Ese 30% en función de qué? En función de qué va a ser la estructura que va a tener el portafolio. Luego le voy a poner aquí al activo 4, que es el que sigue según el orden, según lo que tengo aquí, le voy a poner, aquí ya llevo 65%, aquí le voy a poner el 20% y el último activo que me queda le voy a poner el 15%. Listo. Entonces, y voy a sumar esto. Esta suma de aquí hasta aquí deberá dar siempre deberá darnos 100%. Un portafolio no es de 110%, no es de 90%. El portafolio voy a invertir 20 millones, 5 en acciones, 4 en derivados, 3 en un activo, en un renta fija, ahí llevo 11 y 9 millones en una opción. Ahí tengo los 20. A eso se refiere esta participación. Aquí la colocamos como en función del riesgo-rendimiento, pero eso casi que se vuelve indiferente. ¿Por qué? Porque esto es precisamente lo que Solver va a movilizar para poder maximizar los beneficios. Entonces, al final, Solver, ¿qué me responde? ¿Cuál es el máximo beneficio y cuál es la participación óptima de cada una de estas 4 activos en el portafolio? Y este porcentaje mínimo de participación parte del criterio de Harry Markowitz, que fue, recuerden, el hombre que inventó los portafolios de inversión, parte de su criterio en el sentido de que si yo voy a maximizar rendimientos, al menos debo tener aquí como una restricción fundamental, un porcentaje mínimo de participación de cada activo. ¿Por qué? Porque si no, cuando Solver me maximice, me podría dar valores negativos. Acuérdense que como eso es una función y igual f de x, donde hay un dominio y un rango. Si yo no le coloco condiciones, ese dominio de ese rango puede ser de 0 para adelante o de 0 para atrás. Puede ser positivo o negativo. Entonces, este porcentaje de participación es el que me va a evitar a mí que me dé participaciones negativas. Entonces, yo puedo decir, véalo, yo quiero como mínimo el 10% de porcentaje de participación de cada uno. Listo. Alguien me podría decir, yo le puedo poner a algunos el 10 y a otros el 5. Sí, perfectamente. Pero como mínimo, yo le voy a colocar el 10. Alguien me diría, yo le puedo colocar a este el 15, a este el 10, a este el 5 y a este el 15. Sí, yo lo voy a colocar igual, pero amerita valores iguales también y diferentes. ¿Qué es este porcentaje mínimo? Que cuando él me sensibilice y yo maximice el rendimiento, ninguno de los activos que escoja van a quedar con una participación de menos del 10% en un portafolio. Puede que haya alguno que quede con el 30, otro con el 40, otro con el 25, pero ninguno me va a dar menos del 10. Eso es lo que hace la maximización de la función. ¿Basado en qué? Basado en este riesgo y basado en esta cosa que llama rendimiento. Entonces, este porcentaje, repito, puede ser igual para los 4 activos. Es lo mínimo que yo quiero tener en cada uno de los activos de portafolio. Es lo mínimo que yo quiero tener. Lo que óptimamente voy a tener está aquí. Pero esto mínimo, Markowitz recomienda colocar valores de 5 a 10%, no excederse. De 10 a 15%. Si yo le coloco de 5 a 10%, ¿para qué le voy a poner yo un portafolio del 5%? Si tengo 5,000 millones de pesos, solo el 5%. No, pues para eso no tengo ese activo. Un 5% indica que yo no confío en ese activo. Markowitz recomienda como porcentaje mínimo manejar el 10%. Pero no significa que la función y que la solución no funcione con porcentajes más abajo de 10. Funciona con el 5, con el 10, lo que quiera. Pero tiene que colocarle esta restricción porque si no, cuando él maximice este rendimiento que vamos a maximizar,
podría darle valores negativos. Entonces la restricción se coloca es en función de que no me dé valores negativos, porque vamos a maximizar una función. Y estas participaciones las coloqué en función de su importancia por el riesgo-rendimiento, pero esta es la que él va a correr y va a maximizar. Los riesgos los copié de los riesgos individuales, los rendimientos los copié de sus rendimientos individuales. Ahora voy a calcular una cosa que se llama riesgo de portafolio y rendimiento de portafolio, estas dos variables. Ahora dije, el riesgo de portafolio y el rendimiento de portafolio. Ahora lo definí uno, dije, el riesgo de portafolio es el promedio ponderado de los riesgos individuales. Análogamente, el rendimiento del portafolio también es el promedio ponderado de los riesgos, por una razón, muchachos. Porque como tengo participaciones distintas, o sea, si yo tuviese participaciones iguales aquí, 25, 25, 25 y 25, el riesgo de portafolio sería estos cuatro datos dividido entre 4. La suma de estos 4 datos dividida entre 4. El promedio ponderado es el hermanito mayor del promedio simple. Como estos valores son distintos, entonces yo cada una de estas cosas la pondero y tengo mi promedio ponderado. Repito, si esto fuera igual, no sería sino sumar y dividir entre 4. Y sumar estos rendimientos y dividir entre 4. Pero como no es igual, ahí aparece el promedio ponderado. Entonces yo voy a calcular los dos, uno a uno. Lo podría hacer vía Excel por función suma producto, pero lo va a hacer uno contra uno para que lo vean bien. Riesgo de portafolio. ¿Cómo calculo el riesgo de portafolio? El riesgo de portafolio va a calcular cómo. Participación del primer activo por el riesgo del primer activo, más participación del segundo activo por el riesgo del segundo activo, más participación del tercer activo por el riesgo del tercer activo, más participación del cuarto activo por el riesgo del cuarto activo. Y tengo el riesgo de portafolio. Ese portafolio corre un riesgo del 2.81,77 si tuviese estas participaciones. Y análogamente puedo hacerlo con el rendimiento. Participación del primer activo por el rendimiento de ese activo, más participación del segundo activo por el rendimiento de ese activo, más participación del tercer activo por el rendimiento de ese activo, más participación del cuarto activo por el rendimiento de ese activo. Y tengo el rendimiento de ese portafolio. Entonces, ese portafolio tiene un rendimiento de 2,59 para un riesgo de 2,81. ¿Listo? Estoy a un paso de iniciar toda la parte de la sensibilización, o sea, de lo que se llama la maximización de la función. Cuando recuerden la teoría financiera básica dice que si yo quiero tener rendimientos más altos, debo asumir riesgos un poquito más altos. Si yo quiero tener rendimientos mínimos, debo asumir riesgos mínimos. Entonces, para yo poder maximizar el rendimiento, tengo que definir como inversionista cuál es el riesgo máximo que tolero. Repito, si yo quiero maximizar mis rendimientos, maximizar es tener el mayor posible rendimiento en función de esta estructura de portafolio. Entonces, si quiero tener ese máximo rendimiento debo definir cuál es el riesgo máximo que yo tolero como inversionista. Repito, si yo quiero maximizar mi rendimiento, pues tendré que definir cuál es el riesgo máximo que se tolera o que yo como inversionista tolero. Por eso aparece una que se llama el riesgo tolerable. ¿Cómo se selecciona ese riesgo? Miremos los 4 activos del portafolio. Los riesgos individuales. Para estos activos 3, 4, 5, 6, aparecen riesgos individuales. El riesgo mayor lo tiene el activo 5. ¿De dónde viene? Pues viene de por aquí, que es este, creo. El mayor riesgo lo tenía este señor, que es el activo 5, creo. Estamos ciertos. Tiene un riesgo de casi el 3,17% de no obtener la rentabilidad esperada. Y el menor riesgo de este portafolio lo tiene el activo 3, que dijimos que era este riesgo de 2,41%. Entonces, cuando yo voy a definir el riesgo tolerable, no puedo basarme de esos límites. Yo no puedo decir que yo en este portafolio aguanto un riesgo del 5%, porque es que ninguno de los activos tiene ese riesgo. O no puedo decir que yo quiero un riesgo tolerable del 1%, porque ninguno de los riesgos del portafolio tiene ese valor. Entonces, el riesgo tolerable se define en función de estos valores, en función del valor máximo, que en este caso es 3,16%, y en función del valor mínimo, que en este caso es 2,41%. La recomendación es colocar un valor entre esos. Usted puede jugar con los valores. Para eso es el Excel y para eso es el Solver. Yo en principio voy a arrimar el riesgo.
¿Qué es arrimar el riesgo? Como yo quiero que me lo maximice bien alto, entonces le voy a colocar un riesgo tolerable. Mire, el menor es 2,41 y el riesgo mayor es 3,16. Le voy a colocar un riesgo como intermedio entre 2,41 y 3,16. Más o menos el riesgo intermedio es por ahí un 2,8, 2,7. Entonces le voy a colocar un 2,7%, perdón, le voy a colocar un 2,7% de le voy a colocar un 2,7%, déjame yo corrijo aquí, le voy a colocar un 2, le podría poner el 3, pero no, le vamos a poner un 2,7%. Listo. Alguien diría, yo quiero el 2,4. Ahora lo sensibilizamos con 2,4, pero este riesgo es posible, sí, porque está entre el riesgo menor y mayor del cada uno de los activos individuales de portafolio. Yo ya con eso tengo todo. Ya con eso puedo venir a datos y abrir una maravillosa cosa que se llama Solver. Listo. Solver, ¿qué es? Es el que me va a maximizar o a minimizar. Entonces yo me tengo que parar en lo que quiero, en la celda que quiero. Voy a maximizar mi rendimiento y abro Solver. Solver me muestra aquí arriba. ¿Cuál es el objetivo? B37, B37. Y me dice, ¿va a maximizar o a minimizar? Le dije, voy a maximizar. Listo. Hay que revisar esta. Maximizo o minimizo. En este caso voy a maximizar. Esta es cuando minimizo riesgos. Aquí es cuando maximizo beneficios. Ahora, ¿cuáles son las celdas que yo necesito como variables? Las celdas que yo necesito como variables son estas 4, muchachos. La celda de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque es la participación la que me va a definir qué me gano. Entonces ya tengo eso listo. Entonces mis celdas variables son las participaciones del portafolio. Cuando él corra me las va a cambiar y me va a decir cuáles son las óptimas. Ahora, las restricciones. Las restricciones en este caso las voy a mencionar y luego las construimos. ¿Cuáles son las restricciones? Primera restricción, que esta celda sume el 100%. Esa es una restricción, o sea que esta celda como tal sea 100%. Segunda restricción, que cada participación de cada activo sea mayor o igual a esta participación mínima. O sea, que el activo 3 tenga como participación un porcentaje mayor o igual al 10%, que el activo 4 tenga un porcentaje mayor o igual a este 10% y así sucesivamente. O sea que aquí tengo 1, 2, 3 y 4 restricciones. Y tengo en la suma del 100% otra restricción. Y hay una restricción final, que el riesgo del portafolio sea menor o igual que el riesgo tolerable. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitirme que, si el riesgo tolerable es el riesgo máximo que yo como inversionista soporto o aguanto, entonces yo tengo que colocarle al sistema una restricción, que cuando él me corra todas las variables, me entregue un riesgo de portafolio, de acuerdo con un beneficio que sea menor o igual que el tolerable, para yo poder garantizar la maximización en función de este riesgo que escogí. Entonces, repito las variables y las creamos allí. Que cada una de estas participaciones sean mayores o iguales que este 10% que colocamos como participación mínima. O sea que aquí habrá una restricción, aquí hay otra y aquí hay otra. La otra restricción es que esta celda, en este caso nuestra celda B34, sume 100%. Y la otra restricción es que el riesgo de portafolio, cuando él lo corra y en función de este beneficio, sea menor o igual que el riesgo tolerable. Porque hacia mí un riesgo de portafolio mayor o igual que un riesgo tolerable es un sistema sin solución óptima. Acuérdese que lo que hace el Solver, que es lo que hacen nuestros métodos cuantitativos y nuestra programación lineal es eso, maximizar en función de unas restricciones que ya les dije cuáles eran. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 restricciones. Si hubieran 7 activos, 8 restricciones. Si hubiesen 9 activos, 10 restricciones, porque cada activo tiene una restricción. Entonces yo voy a empezar a agregar. Entonces voy a empezar a agregar las restricciones. Agrego. De esta celda, ¿cómo debe ser? Busco el signo de mayor o igual que esta. Ya tengo la primera. Sigo agregando. Que esta celda, voy a buscar el signo, o sea, mayor o igual que esta celda. Y ya tengo la segunda. La tercera es que esta celda, busco el signo, sea mayor o igual que esta. Y ya tengo la tercera. Vengo aquí, que esta celda sea mayor o igual que esta celda. Y sigo agregando. Que esta celda, busco el signo igual, que esa celda sea igual a 100%, lo pongo a mano, pónganlo a mano, para que no nos vaya a dañar la simulación ni nada de eso. Y luego agrego y digo que esta celda, que es el riesgo de portafolio, me dé menor o igual
que el riesgo tolerable que yo como inversionista aguanté y acepto. Y ahí tengo mis barras. Revisémoslas. B30 debe ser mayor o igual que D30. Entonces revisión B30 mayor o igual que D30. B31 mayor o igual que D31. B31 mayor o igual que D31. B32 mayor o igual que D32. B32 mayor o igual que D32. B33 mayor o igual que D33. Que B34 sume 100 y que B38 sea menor o igual que B36. Estoy maximizando y el objetivo que voy a maximizar lo tengo en la celda B37, que son mis beneficios. Ahí estoy a un pasito de obtener el solver. Simplemente le digo resolver. Y él me manda este mensaje y me dice, Solver encontró una solución óptima, le doy a aceptar. Y vean cómo me lo partió. Me dijo, vea, realmente lo que usted debía hacer en ese portafolio con las condiciones es invertir el 55% en el activo 3, invertir el 25% en el activo 5, invertir el 10% en el 4 y en el 6. Ya me dijo cómo lo debía solucionar y vea lo que me dio. Me dijo, miren que esto cambió. Me dijo, el rendimiento del portafolio va a ser del 2,72 para un riesgo de portafolio que es igual a su riesgo tolerable. Conclusión, hemos logrado maximizar el beneficio a un riesgo, a un rendimiento superior al riesgo. Si revisan, este rendimiento es superior al riesgo, o sea que si hacemos un coeficiente riesgo-rendimiento de portafolio, este va a dar menor que 1. Logramos hacer ese ejercicio. Ahora, mire lo que él hizo. El Solver es sabio. ¿Cuál era el mejor activo que yo tenía en función? O sea, en función del coeficiente riesgo-rendimiento, me dijo, el mejor activo que yo tenía era el activo 3. Vengo y reviso y me dijo, déjelo mejor en el activo 3. Y me dijo que el que seguía era el activo 5. Pues me dijo, vea, ponga el 25 aquí. Y entre el activo 5 y 6, deje 10 y 10% porque los dos más importantes son estos. Entonces, si yo tengo, por decir algo, 1.000 millones para invertir, invertiré 550 en el 3, invertiré 250 en el 5, invertiré 100 en el 4, invertiré 100 en el 6. Es un ejercicio bien interesante. Voy a jugar con eso un poquitico. Hagamos un juego un poquitico para que miren. Si yo cambio el riesgo tolerable, entonces uno de ustedes me dice, no, yo no aguanto tanto riesgo. Yo creo que debo correr menos riesgo. Entonces vamos a correr un riesgo de 2,5. Me paro aquí. Recuerden este porcentaje, 55, 10, 25 y 10. Vengo a Solver y le digo a Solver, resuélvalo. Me dijo que no había solución óptima. O sea que ese riesgo, ojo, me dijo, Solver no encontró solución óptima, voy a aceptarlo mientras tanto. ¿Sabe por qué no encontró solución óptima? Porque el riesgo de portafolio me dio superior al riesgo tolerable. O sea que no me puedo bajar tanto. El mensaje es claro, no puede bajarse tanto. ¿Por qué? Porque si quiere maximizar rendimientos, no puede arrimar el riesgo al más bajito porque estaría maximizando rendimientos con riesgos mínimos. Y eso en finanzas no sucede. Entonces, vean lo que dijo. Esta participación no es óptima. Esta participación no sirve porque el riesgo de portafolio me da mayor, o sea, no cumplo una de mis restricciones. Me voy a devolver. O sea, voy a volver a poner el valor original aquí. Por ejemplo, ahora volvemos al 2,7. Voy a jugar con otro. Alguien me dice, yo aguanto más riesgo, 2,8. Me voy a parar aquí. Me vengo al maravilloso Solver. Vamos a ver si lo maximiza. Resuelvo. Me dijo, aleluya, sí tengo solución óptima, la solución óptima. ¿Se acuerdan que ahora era 55, 10, 25 y 10? Ahora me dijo, para un riesgo de 2,8, usted puede invertir el 41% en el activo 3 y el 39%. Ahora aquí era 55 y aquí era 25. Lo voy a poner un momentico para que acuerden. Ahora estos dos se mantienen en el mismo nivel, pero en estos dos fue donde él me diversificó. Pero miren el resultado. Me dio un riesgo de portafolio igual al riesgo tolerable con un rendimiento menor que cuando escogí 2,7. Eso es un problema del inversionista. Eso no está mal hecho, está perfecto. Pero es el inversionista el que lo corre. Pero sí es un rendimiento más alto que el de ahora. El rendimiento ahora era 2,72. Ya estoy yendo a 74. En 200 pesos que uno mantiene en una cuenta, eso no es plata. Pero en 5 o 10 mil millones es mucha plata. Entonces, mire, él que fue lo único que hizo, jugó con estos dos que son los más importantes del portafolio. Yo dije, yo quiero un riesgo cercano al 2,8. Me dijo, bueno, entonces me arrimó, como lo quiere cercano al 2,8, me sacó plata de que es más bajito, y me lo puso donde el riesgo es más alto. Mire, verá. Entonces me sacó una parte de aquí, 14%, y uno me la puso aquí. Mire que le sabio.
¿Por qué? Porque, y si yo le pongo 2,9, él va a hacer exactamente lo mismo. Él va diversificando en función de el riesgo que yo quiero. Le voy a poner, acuérdense de este riesgo, le voy a poner 3% y verá lo que va a dar. Me vengo para el rendimiento, me voy a Solver y lo soluciono. Mire lo que dijo para 10%. Mire, volvió, ¿qué dijo? Ah, es que usted quiere un riesgo de 3. Ese ya se acerca mucho al activo que tiene más riesgo, que es el 6. Conclusión, ponga ahí el 65. Si quiere correr riesgo, vea que gana más. Gana el 2,77, pero corre un riesgo más alto. Corre un riesgo del 3. Mire que me arrimó más. La inversión ya en 3 está mucho más cerca de 3,1 y me la alejo de este. Entonces, miren que yo con esto puedo hacer diferentes opciones de portafolio. Simplemente les voy tomando una foto para tomar decisiones sobre riesgo y para tomar decisiones sobre participación. Obviamente, una aclaración, muchachos, bien interesante. Le voy a poner el riesgo original para que ustedes, para que no tengamos problema y ustedes puedan revisar luego, lo vuelvo a resolver y vea que él me vuelve a llevar a mis valores, al valor inicial que habíamos arrancado. Anotaciones al margen de esto. Obvio que depende de esto. Si yo a esto le pongo que como porcentaje mínimo no quiero el 10 sino el 15 en cada activo, seguramente que estas participaciones van a cambiar un poquito. Es decisión del inversionista esto. Pero es, si yo tengo que escoger 4, si son 4 riesgos rendimiento, pues entonces al menos colocar, como dice Markowitz, como lo recomienda James Tobin, como lo recomienda William Sharpe, como mínimo una participación del 10. Mire que estos dos activos en todas las 3 opciones o escenarios que montamos, estos dos activos al final siempre nos dieron 10. Eso se llama en los portafolios, los activos de mantenimiento, los activos de sostenimiento. ¿Qué significa ese activo de mantenimiento o sostenimiento? Que son activos que van a siempre a tener la mínima participación, pero que muy difícilmente van a subir de esa participación. O sea, estos son los que me van a sostener el portafolio. Por si los que me van a generar mayores, a ver si lo ponemos en alguna, mayores rentabilidades, se caen. Mire que estos dos son los de menor rentabilidad. Entonces, ¿qué hace el portafolio? Los dos de menor rentabilidad me los suaviza y me los deja como activos de sostenimiento de portafolio. Y empieza a movilizarme en función de los activos de mayor rendimiento. Este rinde el 2,8, este casi el 3. Entonces, eso es lo que hace el portafolio. El Solver es sabio. El Solver, si yo le coloco bien las restricciones, en este caso restricciones de una cartera eficiente, él me tiene que dar las respuestas. Entonces me está diciendo, estos dos son buenos, pero estos dos son los de menor rendimiento. Como usted quiere maximizar su rendimiento, no puede tener grandes cantidades en estos dos. Las grandes cantidades las va a tener aquí y aquí. Y eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Mire que siempre me movilizó aquí y aquí. Siempre cuando le puse 2,8, me movilizó en este y en este. Y cuando lo subí a 3, me movilizó en este y en este. Y siempre mantuvo estos dos con la misma proporción. Entonces, eso es un ejercicio bien interesante. De lo que denominamos maximización de rendimientos en función de una participación mínima que Markowitz recomienda que sea del 10, en función de los riesgos y rendimientos individuales calculados previamente como habíamos hecho y con la observación que hicimos al principio del mensaje que Argentino muy amablemente me montó a Campus, ya hicimos la aclaración cuando empezamos, y en función de un riesgo tolerable que es el máximo riesgo que yo como inversionista aguanto en mi cartera. Y ya vieron también otra conclusión. Yo no puedo colocarle a esto que quiero aguantar, que quiero ganarme mucha plata aguantando el mínimo riesgo, porque acuérdense que me dijo, no tiene solución óptima. Cuando cuando una función me dice que no tiene solución óptima es porque esa no es la partición ideal. En este caso, eso no es la participación ideal. Entonces, la solución óptima me la manda Solver cuando cumple con todas las restricciones y cumple en la medida en que yo aguante más riesgo para ganar más, porque yo, si quiero rendimientos máximos, debo arriesgar. Eso es lo que el portafolio también me está diciendo, que si yo quiero un rendimiento mínimo, entonces eso es otra cosa. O sea, yo quiero ganar mucho con un riesgo bajito, cercano a este 2,4, olvídese que no va a pasar. Y entonces él me da una participación, acuerda que me dio 70, 10, 10, 10, pero esa participación no es óptima y no me garantizaría diversificación de portafolio. Esa participación no sería óptima, que quede claro. Entonces, esto es un ejercicio bien interesante de cómo se hace una maximización vía Solver. Es ya un ejercicio muy rápido, muy ágil, en función primero de mi riesgo individual, mi rendimiento individual
en función de la selección de los mejores activos de portafolio, ya sea por rentabilidad, ya sea por riesgo, ya sea por coeficiente riesgo-rendimiento, ya sea por condiciones coyunturales de la economía. Puede pasar. Y ya sea por, como dijimos, el perfil del inversor en el sentido de que sea menos agresivo, más amante al riesgo, más adverso al riesgo, más conservador, más moderado. Mire que hay muchas variables, pero al final, después de yo poder tener seleccionados mis activos, puedo perfectamente hacer la maximización de los beneficios de un portafolio. Y esa es la gran intención. Tengo que tener cuidado, repito de nuevo, con las restricciones, porque las restricciones son las que hacen que el modelo funcione. Pero las restricciones no se salen de la realidad financiera, ni de la realidad de la cartera, ni de la realidad del mercado que estamos planteando. Y mire que las respuestas de el Solver, cuando nosotros hicimos la maximización, fueron respuestas realmente en función de la realidad de lo que teníamos planteado como rendimiento de cartera, como rendimiento individual, como riesgo de cartera y como riesgo individual. Mire que nunca se salió de ahí. Siempre me dijo que el activo 3 y el 5 eran los mejores porque quiero ganar rendimiento. Pues sí, aleluya, son los de rendimiento más alto. Me mantuvo porcentajes mínimos en los dos activos de rendimiento más bajito. Eso es completamente lógico, pero él me da los porcentajes exactos. Me dice, vea, estos son sus porcentajes. Si va a invertir 1.000.000.000, 550, 250, 100 y 100. Ahora, si no quiere ganarse esto, si no es con 8, la inversión será distinta. Si no quiere ganarse eso, si no es con 9, será distinta. Pero ustedes saben que en la medida en que más me arrimo al menor riesgo de los activos individuales, la solución al portafolio de inversión no es óptima. O sea que las participaciones que me da no son participaciones, cuando se dice no óptimas, no garantiza la diversificación del portafolio. Y la intención es garantizar la diversificación del portafolio como principio fundamental de las carteras eficientes. Eso es un asunto bien interesante. Eso es lo que se llama riesgo y rendimiento de cartera y maximización de beneficios. La última anotación. Recuerden que obviamente tengo que calcular primero mi riesgo de portafolio, mi rendimiento de portafolio. ¿Para qué? Para poder entrar a hacer toda la maximización y minimización. Entonces, que eso se calculan como un promedio ponderado respectivamente de los riesgos individuales y un promedio ponderado respectivamente de los rendimientos individuales, tal como lo mostramos aquí, participación por riesgo, más la otra participación por que sigue, más la participación de este por este y más la participación de este por este, y lo mismo con los rendimientos. Esa es la condición fundamental. Primero, tener el riesgo, el rendimiento individuales. Primero. Y si tengo el riesgo de rendimiento individuales, pues ya podré seleccionar por todos los criterios que dijimos. Y cuando seleccione, hago el riesgo y el rendimiento de cartera para poder maximizar mis rendimientos. Obviamente en función de una participación mínima que ya aclaré cómo opera. Markowitz recomienda 10%, aguanta cantidades menores, pero la recomendación general de todos los textos es trabajar con un 10. Y esta participación inicialmente yo la coloqué en función de la importancia del riesgo-rendimiento, pero vio que él inmediatamente empezó a hacer la sensibilización, me cambió todo. Entonces ustedes aquí pueden poner la participación que quieran, desde que se cumpla el hecho de que la participación de cada activo sumada de 100% en el portafolio. Esto es lo que nosotros llamamos una maximización de rendimientos, un ejercicio muy, muy interesante, un ejercicio bien, digamos, bien práctico. Así lo hacen todas las compañías de financiamiento, lo hacen todas las compañías de corredores de bolsa, lo que llamamos mesas de dinero, que tienen definido todo ese proceso como tal. Listo, voy a